Ayer te vi, fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Amados hermanos, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es su programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias porque nos das oportunidad nuevamente de traer, Señor, un mensaje, una palabra al corazón. Señor, una meditación al alma sedienta que anda vagando sin Dios y sin esperanza. Oh Señor, tú amas al pecador. Señor, porque tú quieres salvarlo. Permítenos pregonar el poderoso mensaje, Señor, del Evangelio, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, estamos agradecidos con el Señor por tener otra vez nuevamente la oportunidad de estar con ustedes. Gracias porque usted nos da esa oportunidad de llegar hasta donde usted se encuentra, que usted escuche este mensaje y el Señor tenga de bendecirlo. Sea que usted se encuentre en enfermedad, Jesucristo le puede sanar. Necesita salvación, Jesucristo le ama y quiere salvarlo. Tenemos una escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Allí tenemos unas palabras muy hermosas. Y estas son las palabras, si usted tiene Biblia, donde las palabras de Jesús están escritas en rojo, usted se va a dar cuenta que estas palabras están escritas en rojo para identificarle, facilitarle a usted el estudio de la Biblia. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor. Versículo 14, 15 y 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero invitarle, mis hermanos, a que meditemos en el tema las serpientes muerden al pueblo. Las serpientes muerden al pueblo. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos presenta un mensaje práctico para que usted y yo podamos entenderlo. Y para eso usa los ejemplos que han sucedido en el tiempo de antaño. Y aquí se trata nada menos, nos trae a la memoria aquella tremenda experiencia
que encontramos en el libro de Números, capítulo 21. En el libro de Números, capítulo 21, encontramos la historia cuando las serpientes muerden al pueblo. Y así lo hemos titulado a esta plática. Las serpientes muerden al pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Nos narra la historia del capítulo 21 de algo que sucede. La dureza del corazón del pueblo contra Dios. Rebeldía contra el siervo de Dios. Y dice la Escritura en el versículo 5, habló el pueblo contra Dios y Moisés. ¿Hablar contra Dios y contra el siervo de Dios? ¿Qué es esto? Sí, esto no es nuevo. En toda la historia del ser humano, el hombre ha tenido la tendencia de hablar contra Dios y contra sus siervos. Toda la historia del ser humano. En este caso, el pueblo de Israel habla contra Dios y contra Moisés, el siervo de Dios. Y estas son las palabras que el pueblo le reclamaba a Dios y a Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Llegamos, hermanos, a la experiencia de un pueblo que habla contra Dios y contra Moisés. Ellos echaban menos lo que había en Egipto. Me figuro que tenían panaderías. Me figuro que tenían distribuidoras de agua. Pero llegan al desierto y allí no hay panaderías y allí no hay distribuidoras de aguas. Pero allí estaba el Todopoderoso. Allí estaba el Salvador de Israel. Allí estaba el libertador del pueblo de Dios. Allí estaba el buen pastor. Allí estaba el protector, el defensor del pueblo de Dios. Y ahora ellos no tenían que ir a ninguna tienda, a ningún supermercado para comprar pan, ni comprar botellas de agua, envases de agua. El pueblo estaba renegando. El Dios Todopoderoso lo sacó con mano fuerte y extendida de la esclavitud de Egipto. Y el Señor
les había dispuesto de una gran nube que los protegía, era sombra de día y luz de noche. No necesitaban sistema eléctrico. No necesitaban panaderías. El Señor hacía llover pan del cielo, con todas las nutriciones y vitaminas que podía tener el pan para poder sobrevivir en el desierto. Eso es lo que hizo Dios. Les abrió fuentes de aguas en el desierto, sin necesidad de poner tuberías, sin necesidad de ponerlo en envases. Era lo que Dios había hecho con el pueblo. Y ahora el pueblo estaba renegando, porque el Señor les había proveído de un pan especial que descendía del cielo, el maná del cielo. Un pan livianito. Un pan que no tenían que irlo a comprar. Todo lo que tienen que hacer es levantarse temprano, antes de que saliera el sol, y levantar solo lo que se iban a comer. No se les permitía guardarlo para otro día. El día viernes podían levantar doble porción y prepararlo para el séptimo día. Porque el séptimo día la panadería del cielo se cerraba y no llovía el maná el séptimo día. Con todas las facilidades. Eso era lo que Dios les había provisto a Israel por el desierto. Pero ellos comenzaron a codiciar, pensar, acordarse de las ollas de caldo en Egipto. Comenzaron a acordarse de las facilidades que había materiales en Egipto. Ahora los tenemos renegando en contra de Dios, hablando en contra del Criador, del Todopoderoso y en contra del siervo de Dios. Comenzaron a murmurar. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? Por estar murmurando contra Dios y por estar murmurando contra el siervo de Dios, el Señor envió serpientes ardientes que mordían al pueblo por habladores, por gente codiciosa. No necesitaban las cosas de Egipto. Todo lo que necesitaban, allí lo tenían en el desierto. Es más, qué hermoso darles el maná del cielo, que era alimento de los ángeles. La Biblia nos describe que su ropa nunca se les terminó, ni el calzado se les terminó. ¿Sabe usted por qué? Porque el maná del cielo que el Señor les daba de comer no tenía ningún sistema de preservativos. Por eso no se les terminó la ropa ni el calzado. Y ellos no estaban contentos con eso. No tenían que comprar el pan. No tenían que comprar el producto, las bebidas, el agua. En abundancia tenían agua para todo el pueblo. Pero el pueblo comenzó a murmurar. El pueblo comenzó a codiciar los manjares de Egipto.
gente codiciosa. ¿Por qué tienen que murmurar, hombre? Si tenían todo lo que necesitaban. Hablar contra Dios. Déjeme decirle, vivimos en un tiempo en que la gente sigue hablando de Dios. Siguen hablando en contra de Dios. Que porque llueve, porque no llueve. Que porque hace sol, que porque hace sombra. Que porque está muy alto, que porque está muy bajo. Que porque está muy gordo, que porque está muy flaco. Que porque le... Hombre, por favor, hay que reconocer al Todopoderoso en nuestra vida. Y como dice el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4, versículo 8 al versículo 13. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener escasez. Tenemos necesidad de aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Pablo, a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 al 19. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos aprender a darle gracias a Dios y no comenzar a murmurar como el pueblo, no comenzar a codiciar como el pueblo. ¿Qué les sucedió? El Señor les mandó serpientes ardientes que mordían al pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés diciendo: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. A pesar de que el pueblo era renegado, murmurador, codicioso, pecador, Moisés ahí lo tiene orando, pidiéndole al Señor que lo perdonara. Pidiéndole: Señor, perdona al pueblo. Por favor, perdónalo, Señor. Pero luego el Señor le dio una alternativa en el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¡Qué maravilloso! No, la serpiente no tenía el poder. La serpiente ardiente no tenía el poder. La obediencia a Dios tenía el poder para efectuar sanidad de la mordida de las serpientes. El Señor, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia al siervo de Dios. Esto es lo que trae la sanidad. Esto es lo que trae la salvación. Y Moisés hizo una serpiente de metal, la puso sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal, vivía. ¿Qué tan sencillo así? No tenía que ir al hospital. No había hospitales, porque no había enfermedades. Todo lo que tenía que hacer, mirar a la serpiente de metal, mirar, y eran sanos. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Con el ver a la serpiente de metal, eran sanos de la mordida de la serpiente. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que quiso decir el Señor. Esto es lo que quiso decir en la escritura que leímos en Juan capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que Jesucristo sea levantado, que Jesús sea levantado, que Jesús sea predicado, que Jesús sea conocido. Si tú has sido mordido por la serpiente antigua,
es a saber, Satanás. Si tú has sido mordido por la serpiente antigua, te tengo buenas nuevas. Levanta tu vista a Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Jesucristo te puede sanar de la mordida de la serpiente antigua, Satanás. Porque el ladrón solamente vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. La serpiente antigua ha venido a morder las multitudes en este mundo en que vivimos. ¿Nota usted lo que dice el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas? Estas son las mordidas de la serpiente antigua de Satanás en contra del pueblo. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio que, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Querido amigo, si has sufrido una mordida por la serpiente antigua, Satanás, te tengo buenas nuevas. Todo lo que tú tienes que hacer, levanta tu vista al Señor Jesucristo, el que fue colgado en un madero. Levanta tu vista, levanta tu rostro, da una mirada hacia el Calvario. Jesucristo puede curarte, puede sanarte, puede regenerarte, puede transformarte, puede curarte de la mordida de la serpiente antigua que ha mordido a multitudes, millones y millones en el mundo en que vivimos. El Señor no quiere que sufras. El Señor no quiere que tú pases una vida fuera de la gracia de Dios. No quiere la muerte del pecador. No quiere que vayas a la prisión. No quiere que vayas a la cárcel. No quiere que pierdas todo tu dinero en las parrandas, en las drogas, el alcoholismo. El Señor no quiere que seas mordido por la serpiente antigua. Mi amigo, por favor, escucha. Jesucristo quiere curarte. Jesucristo quiere sanarte de la mordida de la serpiente antigua, Satanás. Él lo puede hacer. No importa dónde estés. No importa cuál sea tu situación. Has cometido los peores crímenes, los peores pecados del mundo. Déjame decirte una cosa, que el Señor no aborrece al pecador. Jesucristo ama al pecador. Lo que Dios aborrece es el pecado. Multitudes, miles y millones de gentes están sufriendo la mordida de la serpiente, mi amigo.
Por favor, atiende al llamado de Dios. Como dice la Escritura aquí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, que Jesucristo, sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo quiere perdonarte, puede transformarte, puede regenerarte. El Señor puede curar la mordida de la serpiente. Allí tenemos en la Escritura esa profecía, cumplimiento al Señor, a la palabra de Dios. Oh, vea usted lo que dice: la gente ha cambiado la gloria de Dios en incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales, de 4 pies, de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad, cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Por esto el Señor los entrega, también los entrega a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Es todo lo que sucede. Han sufrido la mordida de la serpiente, han sufrido. Las serpientes muerden al pueblo. Tú no tienes que sufrirlo. Jesucristo te ama, quiere perdonarte, quiere regenerarte. Padre, en el nombre de Jesús, estoy suplicando que extiendas tu mano maravillosa en favor de aquellas almas que están pasando por dificultades, por situaciones difíciles, en contra de los vicios. Señor, extiende tu mano sanadora y da liberación. Hay liberación en el nombre de Jesús. Hay sanidad de que aquellos que han sufrido la mordida de la serpiente antigua. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay salvación en el nombre de Jesús. Hay vida abundante en el nombre de Jesús. Hay vida eterna en el nombre de Jesús. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Este fue su programa del Templo Shalom. Le invitamos, acompáñenos a la escuela dominical a las 10 de la mañana, culto a las 4 de la tarde. Que el Señor le bendiga. Y en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital. En soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi. Ayer